el padre Byron, o Byron, vamos a decir Byron, en aquel tiempo Byron, Ujú, antes del llamado, jugaba fútbol, tenía novia. eh, ujú. ¿cómo era la vida de este muchacho, de Byron? Porque A ver. es un muchacho Ujú. todavía. Desde que tengo uso de razón me ha gustado el fútbol, pero a más no poder. Llegaba de la escuela, llegaba inclusive ya luego del colegio, y lo primero que iba a hacer era alistarme para ir a la cancha o ir a la calle, porque a veces también jugábamos en la calle ahí del barrio, a jugar fútbol. Y pasaba 4 o 5 horas, juega y juega y juega. Entonces, en cuanto al deporte, sobre todo el fútbol, y después, ya cuando recibí la vocación, también. O sea, ya después siendo seminarista, sacerdote, ha sido como mi pasión el fútbol, ¿no? Y luego, alrededor de eso, digamos, el fútbol como algo sano, pero luego en cuanto a diversiones que tenía, lamentablemente se iba enrumbando también a algunos vicios más bien, ¿no? Entonces iba apareciendo por allí los vicios más de los videojuegos. Recuerdo que mi abuelita y también mi mamá tenían que ir a sacarme de... En ese tiempo habían como una especie de salones, y en los salones habían televisiones, y cada una de la televisión tenía como un PlayStation. En ese tiempo era el 2, el uno, el 2, ¿no? Normalmente. Entonces yo o fútbol o me iba a esos lugares, ¿no? Y entonces ahí pasaba mucho tiempo y desgastaba muchísimo, ¿no? Mi tiempo, malgastaba, y también el dinero, porque lo que me daban de colación, a veces cuando iba a trabajar con mi papá, lo que traía de dinero, ahí lo malgastaba. Eso en cuanto a lo bonito del fútbol, pero luego también entretenimiento un poco negativo en cuanto a esto, ¿no? Luego, en cuanto a novias, sobre todo lo que yo tenía era lo que llaman aquí en Ecuador vaciles, no sé si lo dicen así también por allá, ¿no? ¿Basiles? ¿Y ajá, qué significa eso? Que uno es como una especie de picaflor, nada más, que está con una flor aquí, chupa un poco y luego se va donde otro, y luego se va donde otro, y luego donde otro. Entonces Nada no había nada serio, serio, no había nada serio. nada serio. Solamente era, yo qué sé, a veces durábamos, decíamos que éramos como novios, enamorados, decimos aquí, ¿no? Como que somos enamorados y estamos una semana y media, y siempre yo era así como, ya me cansé, como que ya hay otra chica más bonita o me interesa alguien más, ¿no? Y entonces enseguida cortaba. Y eso era también muy lamentable de mi parte, ¿no? Porque como no tenía una experiencia de amor estable, inclusive porque el contexto de mi familia también fue un divorcio de mi papá y de mi mamá. Entonces, ese ideal de amor para siempre y estar con una persona, así, entonces eso desde pequeño como que había roto, ¿no? Entonces estaba con una chica, con otra aquí, y mi hermano mayor, él siempre me retaba, ¿no? Y como que me decía, oye, tú eres tonto, me decía así, tú estás con una chica y está bonita y enseguida y después la dejas, ¿no? Y a veces yo ni siquiera le volví a hablar, o sea, solamente era, ya somos novios, andábamos una semana por aquí, por acá, y luego sencillamente yo le dejaba de hablar, ¿no? Así como tonto realmente, ¿no? O sea, en Era un Don una Juan. especie de... Sí, don Juan, pero totalmente grosero, ¿no? Porque luego decía ya, y como que la dejaba nomás, y lamentable, ¿no? Y luego cuando ya en mi encuentro con Dios, este, también, ya que comenzó una curiosidad por el sacerdocio, entonces dije, para sacarme eso de la cabeza, quiero tener por fin una novia estable, algo serio, algo fijo, que sea la chica que realmente yo he estado buscando, ¿no? Y entonces por primera vez me ocurrió que me enamoré, pero de una forma alocada, de una forma, como decimos, hasta las patas. Es decir, que me metí con todo, me enamoré totalmente de una chica, y por primera vez era yo como el que estaba un poco atrás de ella, ¿no? Y ella también de iglesia, ¿no? Porque ya ocurrió eso de la conversión y ya estaba un poco más dentro de la iglesia. Y sucede que solamente yo le escuchaba, que me llamaba por teléfono y me hablaba, y sentía mariposas en la barriga y todo eso así fuertemente, bien como enamorado, ¿no? Y entonces también tuve la experiencia de enamorarme y de estar con alguien, no de una forma, digamos, oficial, o pedir la mano, o
decírselo a sus papás en ese sentido, ¿no? Sino más bien solamente entre nosotros durante algún tiempo, pero luego la vocación fue mucho más fuerte y luego tanto que la amaba y que experimenté ese amor por ella que tuve que hacer esa renuncia y elegir el camino del sacerdocio, ¿no? A ver, padre, a mí me llama mucho la atención porque usted es un padre millennial y pues yo no lo soy. Yo no, pero siempre estoy en redes sociales. Y muchas veces se acusa a los sacerdotes de que se hacen sacerdotes porque son homosexuales. Uh-huh. Este no era el caso suyo, porque usted, No, no, no. pudiendo y teniendo, renunció. Exacto, o sea, a ver, yo estaba, hay un padre ya un poco anciano que decía, para ser sacerdote uno tiene que ser bien varón, ¿no? Y para eso tiene que haber estado bien enamorado, experimentado también inclusive esto, ¿no? No en todos los casos, por ejemplo, el santo cura de Ars, él nunca tuvo novia, nunca se enamoró así de una chica fuertemente y ha sido un sacerdote y es el modelo de todo sacerdote, ¿no? Sin embargo, quizá en esta época de la historia en la que nos encontramos, donde estamos tan heridos en las cuestiones afectivas, ¿no? Entonces, sí, es importante que se madure todas estas áreas, ¿no? Entonces, ese padre decía, es bueno que los sacerdotes lleguen al seminario o al sacerdocio después de haberse enamorado de verdad, de haberse sentido realmente, inclusive sentir su virilidad, ¿no? Entonces, en mi caso, evidentemente, yo desde pequeñito recuerdo, inclusive estaba en los primeros años de escuela, ¿qué tendría? Tendría quizá unos 7, 8 años, ¿no? Y yo ya supuestamente tenía novias, y tenía novias de séptimo grado, que tenían ellas quizá unos 12 y yo unos 8, ¿no? Y siempre andaba de coqueto con una, con otra, aquí, acá. O sea, que luego cuando se enteraron de que yo iba a ser sacerdote, no lo podían creer, porque habían personas que todavía conocían, que todavía eran amigas mías, ¿no? Y decían, ¿pero qué? ¿Pero Byron? ¿Qué cómo así? ¿Qué acá? Inclusive, alguna por ahí me decía, como que si estoy mal de amor con alguien, que ni sé qué, aquí estoy yo, que acá, o sea, me hacían propuestas, ¿no? Inclusive ya después del ¿De seminario verdad? también venían y me decían, recuerdo una vez a alguien que habíamos tenido algo antes, yo iba con un seminarista por la calle y de lejos, entre broma y serio, no sé, nunca supe, me comenzó a gritar, me decía, Byron, mi amor, aquí estoy, así. Y yo iba con el seminarista, que él ya estaba en teología y yo recién había entrado. Y yo rojito, qué vergüenza, y solamente le dije, vámonos, vámonos, camina más rápido, vámonos. Porque ella me gritaba así como un espectáculo en la calle, ¿no? Y él nunca dijo nada de eso a nadie, ¿no? Pero yo le expliqué luego que era una chica, que había tenido yo algo con ella antes y que quizás solamente me estaba molestando, ¿no? Y él ya me creyó, porque sabía que yo no andaba con dobles cosas, ¿no? Entonces, sí, en mi caso, evidentemente, yo tuve que renunciar inclusive al amor de una mujer a la que llegué a amar muchísimo y que estaba dispuesto a tener una relación muy formal y seria con ella, pero que luego fue tan fuerte la llamada al sacerdocio que tenía que dejarlo, ¿no? Y entre paréntesis, dicho sea de paso, inclusive la misma Iglesia Católica hace algunos años ya ha sacado un documento de parte de la Congregación para la Educación de la Fe al respecto de la admisión de los seminaristas o de los jóvenes al seminario, ¿no? Y entonces ahí es muy clara esta enseñanza que nos dice que si hay un joven que tiene inclinaciones homosexuales profundamente arraigadas, no superadas, puede ser que el seminario le ayude un poco a superar, pero si es que 3 años antes del diaconado no lo ha superado, sencillamente no puede, o sea, si ya ve que no puede superar eso, sabe que está todavía muy lejos del orden, inclusive diaconal, porque tendría que superarlo a tal punto de que luego de 3 años de haberlo superado, podría tener el orden sagrado en el grado del Diaconado. el diaconado, ¿no? Entonces sí, esto también es importante decirlo, ¿no? Porque también la Iglesia, por algunas situaciones de contexto al respecto de sacerdotes con inclinaciones homosexuales profundamente arraigadas, ha sacado esta enseñanza
porque luego hay unos inconvenientes que pueden ser profundamente graves, ¿no? Ujú. Claro. Padre, para un joven que está acostumbrado a la rumba, a andar de picaflor, vicios, ya sea cigarro, alcohol, salir a bailar, lo que usted quiera. Llega un momento en el que se tiene que poner serio y discernir qué es lo que quiere para su vida. Entonces sopesa en la libertad que da el mundo y servirle a Dios. ¿Qué tanto Ujú. pesa para un joven de esa edad el querer ser sacerdote y mirar todo lo que el mundo ofrece? ¿Qué tanto pesa esto, padre? Depende bastante, ¿no? Porque puede ser que para uno pese todo, que sea la vida misma, que valga la vida y la pena totalmente, ¿no? Y para otro puede ser que no pese tanto, ¿no? Porque es una cuestión tan individual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la cuestión de la iglesia, luego esta iglesia que se me presentó como madre, y luego a través de ella escuchar la voz de Dios, para mí eso era tener claridad de la voluntad de Dios, para mí era una norma, una ley vital, una ley existencial, era absolutamente todo. Pero esto evidentemente se da porque yo tuve una fuerte conversión, ¿no? O sea, como yo decía, estaba apartado de Dios y en un momento mi papá me invita a conocer al Señor por medio de un retiro, di mis primeros pasos, conocí un poco acerca de la Sagrada Escritura, luego del Catecismo de la Iglesia Católica, me gustó, me enamoré de la idea del Evangelio, lo que proponía Jesucristo a nivel solamente intelectual, solamente conocer, leer, aprender, discutir, nada más, pero luego al conocer a la Virgen María y la Eucaristía, lo que pasa en la misa y la realidad de Cristo, Eucaristía, y luego la invitación que me hace a mí para que yo también sea santo. Entonces todos esos pasitos me iban llevando a intentar configurar mi vida totalmente con Él. Entonces, como decía Santa Catalina de Siena, algo que uno ama solo puede dejarlo por algo que ama más, ¿no? Entonces, yo estaba metido, inclusive estaba ya en iglesia, pero todavía acababa la misa y como era una misa para jóvenes y todo así, acabábamos la misa y nos íbamos a bailar, nos íbamos a tomar, íbamos por ahí con chicas y así, entonces todavía yo no estaba muy bien enrumbado, ¿no? Pero en el momento en que yo hago conciencia de la llamada a la santidad, de que conozco a la Virgen María y a la Eucaristía, eso fue para mí como el día y la noche, ¿no? Una diferencia tremendísima, porque ya no fue solamente intelectual, como decía antes, sino que eso pasó luego al ámbito afectivo. Ya era realmente un amor. Tenía un amor muy grande por Dios. Entonces, cuando se acrecienta ese amor por Dios, eso es lo que decía inclusive Benedicto XVI, Papa, ¿no? Decía él, antes de ser seminaristas, sean muy, pero muy amigos de Jesucristo, ¿no? Porque hay muchos que entran al seminario con el afán del sacerdocio y como no les va bien, luego salen y viven una vida pagana, disoluta, totalmente desvirtuada, porque previamente al seminario nunca tuvieron una relación fuerte con Jesucristo, ¿no? Yo tuve la gracia de experimentar eso. A raíz de eso, hacía muchísimo tiempo de oración, pasaba horas a veces en el Santísimo y horas casi todos los días, y si no podía ir al Santísimo en mi propia casa o en el trabajo, estaba llorando, orando, y estaba siendo guiado realmente por Dios porque nadie me había como dicho tienes que orar bastante, sino que era una cuestión muy natural, muy espontánea, ¿no? A pesar de mi poquísimo conocimiento al respecto de la Era iglesia, ¿no? como una necesidad natural. Exacto, sí, solamente brotaba, como que decía, tengo que orar y ya, quiero estar con el Señor, quiero preguntarle, ayúdame, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué pasa con mi vida? Entonces, eso fue cortísimo, ¿no? Eso no fue ni 2 meses quizá, y después de ese tiempo de orar, entonces tenía ya la certidumbre de que Dios me llamaba al sacerdocio, ¿no? Y cuando supe eso, o sea, lo supe y dije, tengo que dejarlo absolutamente todo. Y con mi papá, recuerdo, fui al mercado, compré 4 camisetas blancas,
como ya tenía 2 pantalones blue jeans, ¿no? Entonces le dije a mi papá, listo, con esto voy a vivir, no quiero más, mi ropa y todo eso de ahí, porque yo antes era un vanidoso, ¿no? Porque, digamos, físicamente, por lo menos así me decían muchos, ¿no? Que era como muy guapo, atractivo, y entonces yo iba al gimnasio. Siempre por fuera intentaba presentarme como chévere, como atractivo, acá, ¿no? Entonces dije, no, no, basta de todo eso, no quiero saber nada. Me cambié inclusive el corte de peinado, me corté el pelo, ya no andaba como antes con todas los adornos que me ponía de aquí y acá, los perfumes y esto de acá, ¿no? Sino que dije, quiero dejar todo. Cogí 3, 4 camisetas blancas, mi ropita, una maletita pequeñita como una mochila, y con eso le dije a mi papá, ya, quiero ser sacerdote y lléveme al seminario, ¿no? Y eso lo hice inmediatamente, yo tenía la certeza de que Dios me llamaba. ¿Qué edad tenía, Antes de padre? eso estaba, en ese momento ya tenía 18 años. Ok. 18 años, sí. Entonces, mi conversión fue a los 17, unos mesecitos, tenía la seguridad del sacerdocio, y entonces ahí fue ya cuando dejé absolutamente todo. Y como tú has dicho, ¿no? ¿Cuánto pesaba eso? En mi caso, pesaba absolutamente todo. Era mi vida, no podía pensar en otra cosa, y tenía yo mismo para mí prohibido hacer otra cosa que no sea lo que Dios me estaba pidiendo. Y como tenía una seguridad tremenda, entonces lo dejé todo. Pero claro, habrán aquí algunos jóvenes que se preguntan, pero ¿y en mi caso? No sé, estoy como en discernimiento, ¿qué pasa? ¿No? Lo que yo siempre les recomiendo es que, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Eso es lo único que puedo decir con certeza, porque eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Y es que dediquen mucho tiempo a la oración. Si es posible, diariamente, o sea, por lo menos, pero cuando no tienes tiempo para nada y es que es realmente imposible orar, por lo menos una media hora de oración personal con Él. Si estás en el proceso de discernimiento, dedícate a estar muchísimo tiempo con Él. Y mientras más tiempo estés con Él, tu alma, tus oídos espirituales van a ser mucho más prontos a escuchar esta voz, porque Dios no se está escondiendo, Dios no está jugando contigo. Cuando Jesús pasó por la orilla del mar de Galilea, Él no estuvo ahí como que jugando con Pedro, con Juan, ¿no? Como que diciéndoles, les llamo, no, me escondo, a ver si es que sí, como que por acá, nada. Se acercó y les dijo, síganme, ¿no? O sea, Dios cuando llama no está perdiendo el tiempo, ¿no? A veces nosotros somos los que damos muchas vueltas. Entonces, un sincero propósito de hacer solo y toda la voluntad de Dios. Y después de esto, orar muchísimo para que esto pueda ser escuchado, y luego tomar esa decisión y no tener miedo en absoluto, porque es la aventura más maravillosa, la más hermosa, puesto que Él es el bueno, Él es el sabio, Él es el poderoso, y nos da una vocación que se dirige justamente a la bondad, y que Él con su poder nos sostiene y que nos va a conducir para llegar hasta el fin de ese propósito que ha tenido en nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, es una cuestión muy personal, y para eso, para que sea una decisión fuerte, entonces la persona tiene que tener una relación muy, muy profunda con Dios, ser muy, muy amigo de Jesús, ¿no? ¿En algún momento en su pueblo, en su ciudad, ya usted siendo sacerdote, ya con el corte diferente, ya con la barba así como ya de monje católico, ¿ha visto usted a la muchacha esa que de la que usted se enamoró y que a lo mejor usted dice, y ya la mira que va con el marido y lleva ya unos niños? Dice, ¿esa pudo haber sido mi vida? ¿Entra la nostalgia en el sacerdote de esto? A ver, si es una pregunta así general, si entra la nostalgia... General, no nada personal de, oh, mira la muchacha. Evidentemente, pienso que sí. Yo he escuchado, por ejemplo, yo he hablado a veces con algún compañero, sacerdote, ¿no? Amigo. Entonces sí me ha dicho así como que, hoy día que casé a alguien, ¿no? O sea, tuvo el matrimonio, los casó y los vi tan felices. Y me dice, ¿y qué hubiese pasado? Sí me han dicho así, ¿no? En mi caso, a ver, la última vez que yo sentí, y no tengo problemas con decirlo, ¿no? La última vez que yo sentí así como nostalgia de una vida, el sacerdocio, digo, el matrimonio, familia, así todo, fue en el seminario, y fue solamente en el primer año
que yo sentí realmente como una nostalgia y que me recuerdo que inclusive lloré por ella, por ella, nada más, ¿no? Por alguien. Y entonces, eso fue al primer año, ¿no? Fue el primer año del seminario. Y fue espectacular, fue como una especie de obra, todo, dramática, una obra de teatro, ¿no? Como una novela. Porque recuerdo que estaba en la noche, no había más seminaristas, estaba yo solo, algo había pasado, creo que se fueron y me dejaron a mí cuidando la casa. Entonces salí como a un balcón, la noche totalmente oscura, solamente la luna alumbraba todo, ¿no? Y yo tenía quizá en el seminario unos 4 meses, quizá. Entonces miré así como la luna y así de la nada me vino una nostalgia, así, una cosa aquí. Y entonces pensé en ella, ¿no? Entonces, y decía, ¿y qué estará haciendo? ¿No? Y ya venían los pensamientos, ¿no? De siempre como sentimentalistas, románticos, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué estará haciendo? Y, ¿y qué hubiese pasado si no hubiese entrado y más bien hubiese estado con ella, ¿no? Entonces venían esos sentimientos. Lo bonito que ocurrió ahí, por eso digo que es como una especie de novela y una especie de trama dramática, que a la vez se tornó muy bonito, ¿no? Fue que cuando yo miraba la luna, en un momento ese sentimiento de nostalgia, de un amor o de un amorío, ¿no? Se comenzó a tornar esa luna como en la Eucaristía. Entonces yo miraba arriba y en un momento dado esa luna me intuía luego, me hacía pensar en la Eucaristía. Y esos sentimientos que tenía de nostalgia luego se trocaron más bien en sentimientos de deseos de entregarme más al sacerdocio, ¿no? Fue una cosa muy bonita, ¿no? Más bien la nostalgia me llevó a volcarme todavía más al deseo del sacerdocio, ¿no? Fue un momento de los pocos que yo tengo normalmente como sentimentalistas, ¿no? Porque no soy mucho o muy dado así a las emociones o a los sentimientos muy profundos o muy, yo qué sé, alocados, ¿no? Sino que soy un poquito más racional, más tranquilo para todo, ¿no? Intento todo como intelectualizarlo. Pero ese momento fue así bonito, fuerte, interior, ¿no? Entonces sí ha ocurrido eso. Y luego así como nostalgia propiamente, no. Para mí específicamente no. Cuando yo caso a alguien, más bien siempre digo, confirmo mi vocación al sacerdocio, más bien digo, ¿no? Porque los veo, digo, un amor para la otra persona, humano, pero es limitado. Tener una pareja que te puede traicionar o que te puede no corresponder. En cambio, yo miro a Jesús y me entrego totalmente a Él. Sé que Él nunca me va a traicionar. Me he dado totalmente a Él. Entonces, hago esas comparaciones, repito, como muy racionalmente. Entonces digo, sí, el sacerdocio. Inclusive, repito, cuando caso, más siento el deseo del sacerdocio, ¿no? Sí, sí. Padre, ¿ustedes en algún momento como sacerdotes se sienten solos, se sienten tristes? ¿Sí pasa o no pasa? Sinceramente, padre, sinceramente. Evidentemente sucede. Yo he hablado con hermanos sacerdotes, inclusive me han pedido a mí a veces que hable con alguno de ellos. Mira, está como solo, porque no aquí, no solamente de mi diócesis, sino también de otros lugares. Y sí, o sea, una de las cosas más fuertes en el caso de los varones para vivir la castidad, para vivir el celibato, ¿no? Es justamente el estar solo, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Que en la Biblia, cuando se habla al respecto del matrimonio o de la pareja, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no dice la mujer dejará a su padre y a su madre, ¿no? Sino que solamente dice el varón, porque hay como una cierta dependencia siempre del hombre de estar acompañado, ¿no? También necesita como desplegar su afectividad. Inclusive algunos dicen que para hacer a un hombre feliz, ¿no? Lo que él necesita es justamente la compañía de una buena mujer, ¿no?
y comida. Y eso es todo, ¿no? O sea, y ahí está el hombre feliz, ¿no? Ahora, imagínense, ¿no? La vida celibataria implica que uno no tiene una pareja, una mujer, ¿no? Entonces, sí, yo he visto esto en algunas situaciones. Tengo que ser muy sincero, ¿no? Y en mi caso, nunca he como palpado eso, como que me siento solo o así. Quizá tiene que ver porque yo vivo en una comunidad religiosa, ¿no? Y será más plausible para el párroco, quizá, ¿no? Que está solo en la parroquia y esto. Yo sí he tenido tiempos de estar solo. Por ejemplo, en Alemania estuve más de un año solo. También he hecho retiros de no tan largos, pero de 40 días o a ¿Usted veces también de es algunos meses. modernista? No, 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 líbreme Dios de eso, ¿no? No, no, es una de Pensé que no había de las escuchado. pestes, la peste más fuerte No, contra la para iglesia los que no puede saben, ser el siempre modernismo. bromeamos así con el padre, ¿ok? Para que no crean Sí, que le falta sí. respeto al padre. No, no, no. Y, y entonces, claro, yo sé que lo decías por Alemania, ¿no? Claro, obvio. Sí, sí. Entonces, he pasado así tiempos solos, algunos más prolongados, otros más cortos, pero tengo que ser muy sincero y no tengo por qué inventarme, ¿no? No, no he tenido esa experiencia de me siento solo, ¿no? De que no tengo, no sé, como que me hace falta una especie de Compañía. persona en la que pueda depositar mi afectividad o esto, ¿no? Quizá también me ayuda a mí, que desde pequeño, por la separación de mis papás, yo tuve que independizarme prontamente. Tenía que ver por mí mismo, la cuestión de la comida, el dinero que me daba mi abuelita o que dejaba mi papá. Un tiempo pasaba con mi papá, otro con mi mamá, otro con mi abuelita. Entonces, desde muy pequeño, esta parte que tendrá también sus consecuencias negativas, me imagino, ¿no? Pero yo he podido direccionar todo eso, por lo menos hasta donde soy consciente, a mi favor, ¿no? Y entonces, en cuestiones, por ejemplo, yo dejé mi casa cuando salí a los 18 años y nunca tuve una especie así como de nostalgia de regresar a la casa, que muchos seminaristas, yo me recuerdo, mis compañeros, ya vamos a la casa y que, ya quiero quedarme, qué bonito estuve ahí con mi mamá. ¿ya? Yo amo a mi papá y a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos muchísimo y cuando estoy con ellos aprovecho lo que más puedo, les doy un beso, les digo que los amo, los abrazo, si es posible, en algún momento se ha podido, ¿no? Quedarme durmiendo ahí junto a ellos, abrazado o viendo, Padre, yo qué sé, una película. padre, ¿qué pasa como, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de jóvenes? Por cierto, un saludo a la hermana que se pone ahí, Jóvenes Santos, creo que es de Costa Rica también. Mandamos un saludo. Eh, ¿Qué pasa con los jóvenes? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 14 años que a veces no quiere ir a la iglesia, no me quiere acompañar o que no tiene mucho gusto por ir a la Santa Misa. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? ¿Se le tiene que forzar? Eh, ¿Qué se hace en este caso? Porque yo sé que muchas personas que me están mirando, muchos brothers, tienen este problema con sus hijos. ¿Qué se puede hacer, padre? Uh-huh. Otra vez, depende. Por ejemplo, si es que está muy renuente y realmente no quiere, ¿no? Entonces, eh, habría una posibilidad que es la negociación. Inclusive psicológicamente, cuando uno estudia un poco la, la estructura del cerebro, ¿no? Que sobre todo la corteza prefrontal, que solamente llega a madurar y a hacerse un poco más, digamos, estable, ¿no? En los hombres, por allá a los 18, 19, 20 años, ¿no? En las mujeres un poquito más antes. Entonces, es algo natural de del adolescente que quiere buscar por sus propios medios las certezas que ha aprendido en su vida anterior, ¿no? Es decir, que hasta los 12, 13 años, ellos todo han recibido de los papás y han dicho sí, 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 pero luego llega un momento en el que la corteza prefrontal comienza como a exigirles una especie de madurez donde ellos mismos se van encontrando consigo mismos, van aprendiendo a tener su propia identidad
y a reforzar sus propias decisiones. Entonces, si el papá le dice, el camino para llegar a tal punto es por la izquierda, él dice, pero yo quiero probar por la derecha, ¿no? Quiero ir por allá a ver qué pasa, ¿no? Porque él mismo quiere aprender a reforzar sus decisiones y a encontrarse consigo mismo. Y eso es algo natural y que los padres también tienen que manejarlo con sus hijos. Hay que también comprenderlos que están buscando esto, ¿no? Entonces, ahí está el arte de ser papá, ¿no? Y es buscar una forma para que por iniciativa propia del hijo, ¿no?, nazca la toma de decisiones. Por ejemplo, o por lo menos hacerle entender que él está tomando la decisión. Por ejemplo, yo normalmente les digo que a los papás que después de los 12 años con sus hijos aprendan la obediencia negociada, que parecería que es algo contradictorio con la obediencia, ¿no? Pero no necesariamente. Por ejemplo, el papá dice, para que te vayas a una fiesta o para que vayas a un encuentro o para que vayas a una reunión con tus amigos, hagamos esto, te lo vas a ganar, ¿no? Y para eso yo te propongo que vayas a misa, pero vas a hacerlo de corazón, ¿sí? Tienes que pensar que es Dios, ¿no? Y con mucha transparencia te vas a levantar temprano y todo, vas a ir a misa el domingo, luego, yo qué sé, el jueves vas a ir un ratito a la capilla del Santísimo, ¿no? Y luego en la casa vas a ayudar en esto de acá y yo te doy tranquilamente permiso. Pero es tu decisión, tú tienes que decidirlo. ¿Quieres asumir esto, no? Entonces, para el joven de 14 años, eso ya no es una imposición, sino que es, ¡pum!, yo tengo la libertad de decidir. Y eso les gusta, ¿no? Eso les gusta porque humanamente, psicológicamente, inclusive neurológicamente, ellos están en ese proceso y es conveniente que los papás les ayuden a vivirlo bien, ¿no? Y entonces él sienta que está tomando él mismo sus decisiones, ya está madurando en aquello, ¿no? Y seguramente se va a equivocar algunas veces, no lo va a hacer bien. El papá tiene que ser normalmente, o la mamá tienen que ser firmes en lo que se ha propuesto. Si no se cumple, sencillamente no hay cómo, para que él aprenda que tiene consecuencias las decisiones que ha tomado y que luego no ha cumplido, ¿no? Entonces, por ahí va como enrumbando un poquito esto, ¿no? Para que luego, más o menos 16, 17, 18 años, dependiendo si es hombre o mujer, entonces, ya al darse cuenta, al mirar en retrospección todas las decisiones que tomó, las que no le sirvieron aquí, acá, acá, normalmente ya en esa edad vuelven a preguntar a sus papás y vuelven a preguntar y decir, ¿qué me aconsejas? ¿Y qué piensas? Porque se dan por fin cuenta ya en esa etapa cuando esta parte o la zona del cerebro comienza ya a marcar una especie de huella, ¿no? Ya es la identidad de la persona, se siente un poco más firme de quién es ella, entonces en esa libertad que ya sabe quién es, entonces puede pedir consejo otra vez y es más fácil para ellos ya luego decir, papá, ¿y tú qué me recomiendas aquí, acá? Y entonces ya está en otra etapa, en cambio de obediencia en relación a los papás, ¿no? Pero en esa etapa difícil, en esa etapa que están ellos mismos queriendo tomar decisiones que son rebeldes, que van contra la ley, es justamente porque inclusive naturalmente su propio cuerpo o su propia psicología les exige eso para aprender a encontrar su propia identidad, ¿no? Entonces va por ahí más o menos. Y lo que yo llamo a veces como la obediencia negociada, para que ellos reafirmen también sus decisiones, ¿no? Padre, ¿alguna vez le han criticado por su corte de cabello, por su barba, por su silla de gamer? Casi no. O sea, quizá el mundo donde yo me muevo actualmente en las redes sociales, las personas que me siguen, son muy respetuosas, no, de vez en cuando entra por ahí, un protestante y toda la gente lo trata muy bien, le dice bienvenido, hermanito, aquí, acá. O sea, no son, por lo menos de las personas que yo he leído los mensajes, no son personas tóxicas, ¿no? Entonces no andan con cosas raras, que aquí, que molestando, que acá, ¿no? Más bien, sí he recibido algunas críticas, más bien, ahora que tú lo mencionas, Rafael Díaz una vez había hecho un video acerca de mí diciendo que, o sea, no un video, sino solamente un comentario, ¿no? Criticándome un poco la silla que está aquí, ¿no? Que yo ya he explicado alguna vez que la tengo porque yo tengo un problema de columna desde hace 2 años, ¿no? Entonces es una cuestión de salud inclusive porque se sabe que estas sillas que están hechas justamente
pasar bastante tiempo, ¿no? No es que yo pase mucho tiempo, pero me ayuda muchísimo porque yo normalmente ya media hora en una silla ya no puedo estar, ¿no? Tengo que ponerme de pie o caminar o cambiarme de postura y así, ¿no? Entonces en una silla como esta a veces he estado hasta 2 horas y tranquilamente, ¿no? Porque tiene una estructura que ayuda muchísimo a la columna, ¿no? Y que los sillones normalmente no son así. Los sillones que se utilizan en las oficinas y todo esto no tienen esa estructura, ¿no? Entonces, últimamente lo más recomendable ha sido esto, y no es que yo estaba como, yo quiero una silla gamer, ¿no? Sino que justamente un familiar, él vende todas las cuestiones de muebles, ¿no? Y entonces él me dijo a mí, mira, tenemos esto en oferta, dame solo esto de aquí, acá, acá, y te la llevas, ¿no? Y esa silla costaba muchísimo más, ¿no? Pero me dijo, ya como un regalo, alguna cosa así, ¿no? Entonces, a la par es un obsequio, entonces Yo, no tengo yo le entiendo. A ningún veces complejo, ¿no? cuando hago, por ejemplo, lunes de micrófonos abiertos, de micrófono descompuesto, que la gente llama, a veces me aviento hasta 3 horas platicando temas y ya me miran que le hago así. Y Sí, eso sí, quiere sí, decir, sí, ya me cansé, ya estoy sí, sí, sí. cansado de estar sentado y yo le entiendo perfectamente. Padre, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A mí me gustaría, por favor, que no se vaya sin que nos dé la bendición. Ya son las 10 de la noche, sé que tiene que descansar. ¿Nos podría dar la bendición, por favor? El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Father. Sus redes sociales, Father, para que yo no tengo tantos suscriptores en mi canal, pero los que nunca han visto los videos del Padre Byron, vaya y búsquelo. ¿Cómo son sus redes sociales, Padre? ¿Las puede mencionar? Por supuesto, pueden encontrar en YouTube y también en Facebook y también en TikTok, un padrecito, así tal cual, un padrecito, ¿no? Ustedes ponen eso en YouTube o en Facebook y es la primera opción, ahí les sale, ¿no? Un padrecito. Y la otra red social que también, o mejor dicho, el otro canal o página también en YouTube y Facebook es Un Sacerdote Millennial. Un Sacerdote Millennial. Son las dos páginas, canales que tengo actualmente. Y hay una página solamente en YouTube que se llama Teología para Laicos, un Padrecito. Teología para Laicos, un Padrecito en YouTube. Y ahí son temas más como clases, ¿no? Son todos unos cursos que se pretenden dar para la formación de todo el laicado, ¿no? Y son muy interesantes. Ya llevamos subiendo Introducción a la Teología, Teología Fundamental, Trinidad, Cristología, y estamos en Eclesiología, y el siguiente será Mariología, ¿no? Y son clases largas, ¿no? Porque se intenta hacer una profundización muy grande para que los laicos tengan un conocimiento teológico no Sólido. solamente suficiente, sino que inclusive amplio al respecto de la teología, ¿no? Entonces también hay ese canalcito que está por ahí oculto. Oculto. No, pues lo vamos a tener que sacar a la luz porque son de gran bendición. Este es uno de los programas que siempre nos hemos comprometido con la evangelización y tratar de siempre mostrar lo que enseña la iglesia. Y pues ese tipo de canales como el suyo son de gran bendición en un mundo en el que pues nos bombardean de mala información. Entonces, los brothers que estén aquí en el canal, si usted quiere, vaya, suscríbase, dele like y siga los videos del Padre Byron. Muchísimas gracias, Padre. Un saludo hasta el Ecuador. Ya sabemos que cuando juega México contra Ecuador siempre gana México. No se sienta mal. Seguimos siendo amigos. ¿A qué equipo le va usted, Hasta Padre? ahora, evidentemente a Ecuador en términos No, pero en de la las liga local, eliminatorias, ¿no? liga local. Sí. Yo me he alejado un poco de esto, sin embargo yo era emelexista. Seguramente no conocen, es una cuestión más aquí nacional, ¿no? Y de ahí internacionalmente quizá un poco más me inclino al Real Madrid, ¿no? Que Clásico, últimamente ganó la... clásico. No iba a decir el que perdió. Pero bueno, muchísimas gracias, Padre. ¿Me permite? ¿Termino la transmisión? Por supuesto, sí, con todo gusto. Muchas gracias, Padre. Cuídense mucho a todos. Gracias, Padre.